Dios le bendiga, amada iglesia. Hace apenas unos días alguien me preguntó que por qué hay tantas iglesias si solo hay un Dios, que cuál era el Dios de una y cuál es el Dios de la otra. A esto yo le respondí con otra pregunta: ¿y cuál es el suyo? Pedro nos manda a estar preparados para presentar defensa de nuestra fe en 1 de Pedro 3:15. Con este fin se confeccionó la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es un resumen de las principales creencias cristianas en 32 capítulos. Tuvo lugar en Londres bajo la persecución de la Iglesia Oficial de Inglaterra. En sustancia doctrinal es la misma que la Confesión Reformada de Westminster, con la particularidad del bautismo solo a creyentes y el gobierno congregacional. El prefacio de la publicación original de 1677 dice en parte: han pasado ya muchos años desde que varios de nosotros sentimos la necesidad de publicar nuestra confesión de fe, para la información y satisfacción de quienes no entendían cabalmente cuáles eran nuestros principios o que habían tenido prejuicios contra nuestra profesión. Fin de la cita. Aquel documento había sido desarrollado para distinguirles como bautistas reformados que siguieron la fe histórica bíblica de la Reforma, para distinguirles de los anabautistas y los recientemente formados bautistas arminianos. El contexto de aquel tiempo bajo persecución por su fe no ha cambiado hoy, y hace frente al sectarismo y da orientación en medio del fenómeno denominacional de hoy en día. Nuestro objetivo general es enseñar a la Iglesia las principales doctrinas y creencias bíblicas del cristianismo, resumidas tan clara y precisamente en esta confesión de fe, para la salud espiritual y firmeza ante el sectarismo y fenómenos denominacionales existentes. Si vamos a hablar de doctrina, debemos empezar por el principio, la Biblia. Si no entendemos qué es la Biblia y su utilidad, no podremos aprender ninguna otra doctrina, ya que ellas solo deben ser extraídas de las Escrituras. Así, el primer capítulo de la Confesión de Fe trata de las Sagradas Escrituras, la Biblia, que el objetivo que tenemos es que la Iglesia conozca que la Biblia es la palabra de Dios y sea su regla de fe y conducta. Que la Biblia es la palabra de Dios y por tanto la regla de fe y conducta es el principio bautista enseñado en el primer capítulo de esta confesión, lo cual estaremos viendo en una serie de 8 clases de escuela dominical. Comenzaremos analizando la primera oración del primer punto de la confesión de fe bajo el título La regla por excelencia. Dice así la confesión de fe: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esta oración es una añadidura al primer punto de la confesión de Westminster, siendo el resto una copia exacta como casi toda la confesión, con ánimo de mostrar conformidad y solidaridad con sus homólogos reformados. Esta oración resume sumariamente un principio, la enseñanza de este capítulo, de la cual aprenderemos que la Biblia es la regla de fe y conducta del cristiano. Esto es así por los mismos calificativos enunciados en la oración, los cuales les invito a analizar. La Biblia es la única regla de fe y conducta suficiente. Dice la confesión de fe que es la única regla suficiente. Es decir, que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber, creer y obedecer para ser salvos. Note que dice que es la única regla suficiente, segura e infalible para todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esto es corroborado por las Escrituras, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede verlo en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Note que dice el texto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, completo, sin que nada le falte. Pero no solo dice la confesión que es suficiente, sino que prosigue con otro calificativo diciendo que la Biblia es la única regla de fe y conducta segura.
Pedro, luego de hablar de las grandes revelaciones personales del Cristo transformado en el monte y de la voz de Dios que oyó del cielo, refiriéndose a la Escritura, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Puede verlo en 2 de Pedro 1:19. Note que dice que la Biblia era más segura que su experiencia, milagros y revelaciones personales, las cuales siempre, imitando a Jesús, buscaba validar con el escrito está. Recordarán, por ejemplo, cómo cita Joel 2 para explicar el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Pablo también le dice a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente, sea anatema. Puede verlo en Gálatas 1:8. Cuando los gnósticos del primer siglo decían poseer un conocimiento más elevado para la vida cristiana que el testimonio apostólico registrado en las Escrituras, decían que la Biblia no era suficiente para el mejor vivir y conocimiento del Dios de los cielos. Así actúan muchos cristianos bajo el eslogan de la letra mata y el espíritu vivifica. Un texto que descontextualiza, pues no habla allí de la sabiduría en ella para la salvación, sino contradeciría los textos que citamos, sino más bien se está refiriendo al contraste entre el antiguo pacto de la letra o ley, mata condenando el pecado, y el nuevo pacto del espíritu de la justificación por la fe para vida. Puede ver en 2 de Corintios capítulo 3, versos 6 y 9. Tampoco el conocimiento que envanece y amor que edifica se refiere al conocimiento de la verdad bíblica por la cual tanto ora Pablo en Filipenses 1:9, sino a un buen uso de la libertad cristiana, donde mi conocimiento y fortaleza espiritual acerca de los ídolos y comidas no pueden ser ocasión de tropiezo al hermano débil, envaneciéndome sin amor por él. Puede verlo en 1 de Corintios capítulo 8, 1, 9 al 11. Hermanos, debemos comprender que ni el conocimiento ni las emociones son las reglas, sino la conducta. Puede verlo en Mateo 7, 20, por sus frutos los conoceréis. Con todo, los académicos siempre harán falta, mientras que los empíricos fanáticos siempre darán problemas. La vida espiritual fuerte y saludable es la que se alimenta de la palabra de Dios en la Biblia, antes que de cualquier otra fuente externa a ella, por extraordinaria que parezca. Y cuando crea que Dios me hable por otra vía, lo comprobaré con la Biblia, a ver si pasa por su filtro de verdad. Pero siempre preferiré que lo haga a través de la Biblia, es más seguro. Esto no me hace menos espiritual e incrédulo, ni limita al Espíritu Santo. Al contrario, le doy uso a la palabra y espada del Espíritu, dándole humildemente la libertad de trabajar en mí a través de su palabra sin exigir señales, aceptando como suficiente por fe lo que escrito está para mí. Finalmente, el último calificativo que establece que la Biblia es la única regla de fe y conducta es infalible. Esto es que no contiene error. Las aparentes contradicciones en la Biblia tienen explicación bajo un análisis más profundo, y aquellas cosas que trascienden nuestra razón o prejuicios deben ser aceptadas por fe en el poder y sabiduría celestial. Por ejemplo, muchos ven una aparente contradicción en cuanto a quién tentó a David, si Dios, en 2 de Samuel 24:1, o Satanás, 1 de Crónicas 21:1. Sin embargo, en otros textos y una correcta teología tenemos la respuesta. Dios no tienta a nadie, Santiago 1:13. Satanás es el tentador, Mateo 4:3. Dios es el soberano, Salmo 115:3. Satanás nada puede hacer sin el permiso de Dios, Job 1:12, Lucas 22:31. La historia de Job lo ilustra bien. Cuando el ejecutor de sus calamidades fue Satanás, bajo el permiso de Dios, quien así lo permitió por razones más elevadas que entendería Job después. Puede verlo en Job 1, del 6 al 2 y el 42:5. Así que Job pudo decir: Jehová, no Satanás, dio y quitó, en Job 1:21. Esto no para eximir a Satanás de su maldad, sino reconociendo la soberanía de Dios tras cada acontecimiento. El creyente sabe que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, incluso cuando trascienda su pensamiento. Pues también Dios dice que sus caminos son más altos y que mientras las cosas reveladas pertenecen a los hombres, las ocultas solo a Dios. Puede verlo en Isaías 59:5, en Deuteronomio 29:29. Hermanos,
Hoy más que nunca se cuestiona la Biblia como lo sucedido en el programa de Pasaje a lo Desconocido. La postura del Dr. Arce, teólogo invitado para hablar de la Biblia, no representa a la creencia general y ortodoxa del pueblo evangélico. Su teología liberal rechaza los milagros relatados en ella por ser contraria a la limitada razón humana. Por otro lado, en otra entrevista a Elaine Saralegui, partidaria, liberal y promotora del LGBTIQ+, también se rechaza la moral bíblica por ser contraria a intereses e inclinaciones homosexuales personales. Como cada cual es libre para expresar su fe, sin ánimo de contienda y en respuesta a nuestra fe evangélica, diré que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Él. Por tanto, es verdadera, infalible y sin errores como autoridad divina sobre nosotros. La aceptamos por fe, en base a la suficiencia y veracidad de Dios, y no a pretensiones y opiniones limitadas humanas. Concluimos con la imperante exhortación del Maestro: escudriñar las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y única regla suficiente, segura e infalible para la fe y conducta cristiana. Léala para ser sabio, créela para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirle, alimento para sustentarle, consuelo para animarle, es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. En ella el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se revelan. Cristo es su gran tema, nuestro bien su propósito y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la mente, regir el corazón y guiar los pies, ya que la Biblia es la regla por excelencia. Dios le bendiga.